El alma de nuestros niños tiene necesidades que deben ser atendidas oportuna y adecuadamente. Cuando esas necesidades no son atendidas adecuada y oportunamente, las crisis que les genera pueden dejarles traumas que afectan negativamente su carácter para toda la vida. Los niños y las niñas llegan al mundo con profundas necesidades de afecto, reconocimiento y orientación específica en cuanto a su ser, su entorno y cómo conducirse en cada circunstancia. Su ser les exige cierta dosis de afecto, reconocimiento e instrucción de manera constante en cuanto a sí mismos y al mundo al que llegaron a vivir. Los padres son los primeros y principales responsables de satisfacer estas necesidades de sus hijos. Los padres, todos, deben ser conscientes que los niños y las niñas llegan a este mundo con profundas necesidades de afecto, reconocimiento y orientación específica en cuanto a su ser. Su ser les exige cierta dosis de afecto, reconocimiento e instrucción de manera constante en cuanto a sí mismos y las circunstancias que le rodean en este mundo. Todos llegamos siendo ignorantes de nosotros mismos y del mundo en el que llegamos a vivir, de lo complicado que es nuestro propio ser y de lo complicado que es este mundo. Cuando los niños y las niñas no reciben las dosis necesarias de reconocimiento, afecto e información en las proporciones adecuadas, comienzan a experimentar crisis emocionales altamente perturbadoras. Al entrar en los años de transición de niños a adultos, con deficiencias de afecto, reconocimiento y orientación, comienzan a buscar formas de satisfacer esas necesidades según la ocasión y la corriente del entorno. Generalmente, comienzan a buscar satisfacción a estas cosas entre sus compañeros de colegio o conocidos. Impulsados por sus necesidades de afecto, reconocimiento y orientación, se involucran en relaciones afectivas que pueden llevarlos a relaciones sexuales de manera instintiva y en muchos casos sin principios y objetivos definidos. Los resultados de este tipo de relaciones son decepciones, confusiones, perturbaciones y vicios que afectan poderosa y lamentablemente el ser de nuestras niñas y de nuestros niños. Los jóvenes y jovencitas que han crecido con las prohibiciones cristianas sin el razonamiento veraz y suficiente en cuanto a sus afectos y su sexualidad, al entrar en este periodo de transición de niños a adultos, sin un corazón regenerado, experimentan cierta tensión entre lo que quieren hacer y lo que deben hacer. Al percibir el conflicto que hay entre sus deseos y la ley de Dios, y al darse cuenta de su incapacidad para responder a las demandas de Dios, se decepcionan de sí mismos y también se decepcionan de Dios. El conflicto se les hace incomprensible e inmanejable. Por un lado, está el poder de sus deseos que los empuja a experimentar. Por otro, lo que han oído de la ley de Dios les restringe, pero al darse cuenta que no pueden corresponder a los estándares que exige la ley de Dios, esto se les vuelve extremadamente desalentador, frustrante, desesperante y traumático.
A causa de esto, los psicólogos y psiquiatras que no creen en Dios rechazan la revelación de Dios, rechazan su palabra, concluyendo que la religión es un fracaso y a la vez la ven como un obstáculo para el desarrollo del ser humano, y concluyen que lo mejor y lo justo es darles libertad para que los jovencitos hagan de su sexualidad lo que quieran. ¿Cuál es el desenlace de este problema? Los jóvenes, en su desesperación, su corazón busca salidas y gritan por ayuda. Su problema se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque sienten que tienen un problema y que necesitan ayuda, no entienden con claridad y exactitud la esencia y la complejidad de su problema. Tampoco entienden qué ayuda necesitan, dónde buscarla y cómo encontrarla. Estos conflictos existenciales agudizan su rebeldía natural y los torna en irritables. Pero ¿quién no se irrita ante un problema que no entiende cuál es la raíz y cómo resolverlo? Algunos jóvenes o jovencitas, al hallarse en esas encrucijadas existenciales y habiendo tratado de encontrar ayuda sin éxito, atentan contra su vida para llamar la atención e indicar que necesitan ayuda con urgencia, no con la intención de suicidarse, sino procurando que alguien los auxilie. En algunos casos, lo que solo era para llamar la atención resulta en verdadero suicidio. Otros, al hallarse en esas circunstancias, concluyen que la salida es ponerle realmente fin a su vida. ¿Qué tratamientos nos brinda la medicina de salud mental secular ante esos problemas? La forma natural y común de tratar de ayudar a un joven o a una jovencita envuelto en estos conflictos existenciales es complaciéndole todos sus gustos de manera indiscriminada. Esto genera otros problemas de comportamiento en los jovencitos y jovencitas, problemas que con el tiempo complican más la vida de ellos y también la vida de sus padres. Los profesionales seculares aconsejan que deben darle libertad para que ellos, los jovencitos, disfruten de su sexualidad y que lo hagan con responsabilidad. Eso es un argumento. Pero la responsabilidad que tienen en mente consiste en que se protejan de embarazos indeseados y enfermedades sexuales, haciendo uso de los insumos creados para ello, toda la responsabilidad a la que se refiere. El problema es que esos elementos brindan una protección relativa, segura para la salud física, relativa, porque no es total, pero no protegen el alma de los efectos éticos, morales y vivenciales de las relaciones afectivas y sexuales fuera de las normas establecidas por Dios para ejercer y disfrutar la sexualidad de manera saludable. La sexualidad humana es un don de Dios, pero hay que aprender a disfrutarla de manera saludable, y la responsabilidad de los padres es enseñarle a sus hijos toda la verdad en cuanto a ese don maravilloso, pero delicado y peligroso. Los profesionales que no conocen a Dios aconsejan tomar estas medidas porque ignoran la rectitud, la bondad y la veracidad de la ley de Dios. También ignoran
la severidad de la justicia de Dios. Ignoran que su ley, la ley de Dios, es irrevocable e inmodificable y que sus sentencias son ineludibles. Cosas de las que tenemos el deber de hacer consciente a nuestros hijos. Porque ellos necesitan aprender a confiar en Dios, aprender a conocer también los medios por los cuales Dios brinda la ayuda para enfrentar sus crisis existenciales. Pero los profesionales seculares, además de ignorar esto, ignoran que entre más las criaturas se rebelan contra su Creador y sus mandatos, terminan complicando más su condición. Los profesionales seculares ignoran que ningún esfuerzo contra la justicia de Dios tendrá éxito jamás. Por tanto, las soluciones que ellos plantean terminan complicando el problema a nuestros jovencitos y a nosotros como padres. Las soluciones que ellos plantean no son soluciones, son paliativos que terminan complicando las problemáticas que afectan a nuestros hijos y de paso nos afectan a nosotros. Ignoran que Dios es el único que puede ayudar a nuestros hijos, ayudar a esos jóvenes en medio de esas crisis y sacarlos de ellos, pues Él es el único que comprende perfectamente la funcionalidad correcta del ser humano, el único que provee la orientación suficiente, necesaria y adecuada para el desarrollo y realización saludable de todo ser humano y para un desarrollo y una realización completamente integral, sana, saludable y sólida. Además ignoran que los seres humanos, además de biológicos, somos seres espirituales. Ellos no comprenden ese campo. Ni los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras que no conocen a Dios son capaces de comprender las problemáticas existenciales del alma humana de manera efectiva. Por tanto, es responsabilidad de los padres tener conocimiento a partir de la ciencia de Dios, a partir de su revelación. Es responsabilidad adquirir ese conocimiento y enseñarle a sus hijos a entenderse a la luz de la revelación que Dios ha dado de nosotros, de nuestra complejidad, de la complejidad de nuestro ser y cómo enfrentar nuestras crisis psicológicas, emocionales o afectivas. Nuestros jovencitos deben saber que la sexualidad humana no es únicamente una actividad física. Nuestros jovencitos deben saber también que la sexualidad humana es una actividad espiritual. Deben saber que la sexualidad humana involucra la totalidad del ser. Afecta positiva o negativamente la salud física y mucho más la salud espiritual, la salud mental, la salud emocional, la salud afectiva. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, sabemos que cuando entramos en una relación afectiva o sexual equivocada, tenemos consecuencias lamentables que afectan todo nuestro ser. Generan perturbaciones difíciles de superar. De eso tenemos el deber de hacer consciente a nuestros hijos, a nuestros pequeños. La solución no es esconderles la información veraz sobre la sexualidad, es entregársela a tiempo
para que ellos la tengan y sepan usarla cuando llegue el momento de sus crisis. Por eso, porque la sexualidad humana no es únicamente una actividad física, sino también una actividad emocional, una actividad psicológica, una actividad espiritual. Por eso la práctica de la sexualidad humana, protegiendo únicamente la salud física, sin proteger la integridad espiritual, no es una sexualidad sana ni completamente responsable. La práctica de la sexualidad que ignora o pasa por alto los principios y normas dadas por el Creador para el ejercicio y disfrute de la sexualidad de forma sana, generan vicios sexuales que incapacitan a los varones y a las mujeres para construir matrimonios y familias unidas, sanas y fuertes. Todos sabemos que la sexualidad es adictiva. La práctica de la sexualidad es adictiva como la marihuana, como el licor, como otras cosas. Una vez se inicia, si la persona no tiene principios con los cuales conducirla y valores, la sexualidad lo puede llevar a extremos que jamás se imaginó, a extremos vivenciales. Por tanto, los padres debemos estar capacitados, porque es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos el uso sano de su sexualidad. Pero ¿cuál es el tratamiento responsable? ¿Cómo tratar responsablemente estas problemáticas que afectan a nuestros hijos? El tratamiento de los conflictos que desencadenan las fuerzas afectivas sexuales en los jovencitos y jovencitas, una parte es responsabilidad de los padres, otra es responsabilidad de los mismos jovencitos, pero si ellos no han recibido la instrucción adecuada, si no han sido equipados adecuadamente para cumplir la parte que les corresponde, no van a poder cumplir con esa responsabilidad consigo mismos. Los padres son quienes tienen el deber y la responsabilidad de proveer la instrucción correcta y suficiente para que los hijos entiendan y conduzcan su sexualidad de manera responsable y sana. Los hijos tienen la responsabilidad de aprender y acatar las normas y las instrucciones dadas por el Creador de la sexualidad, enseñadas por sus padres. Deben aprender esto para que puedan conducir su sexualidad de manera sana y responsable, de manera fructífera, de manera provechosa, no de manera perjudicial, como normalmente ocurre cuando nos involucramos en actividades sexuales instintivamente. Sin embargo, los padres y los hijos deben saber y no pasar por alto que la sexualidad responsable y sana está sujeta a la legislación de Dios. Y para ejercer ese don de manera responsable, de manera sana, se requiere mucho más que saber las leyes con las cuales Dios la creó y a las cuales la sujetó. Porque la sexualidad, como toda actividad humana, ha sido legislada por Dios para que podamos conducirla de manera que sea saludable espiritualmente para nosotros los seres humanos. La sana sexualidad está sujeta a la ley de Dios, pero para poder obedecer la ley de Dios se requiere un nuevo corazón y que el Espíritu de Dios esté morando y obrando en la persona a partir de ese nuevo corazón. Sin un nuevo corazón,
Es imposible entender y mucho más es imposible acatar la ley de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ese nuevo corazón únicamente lo puede dar Dios, Dios mismo. Y lo da por los méritos del ser y la obra del Señor Jesucristo. Pero lo hace por medio de su palabra. Para esto tenemos que exponerlos a la predicación fiel de la palabra de Dios, puesto que ese es el medio por el que Dios obra la regeneración del corazón y concede su espíritu. Así lo enseña la Escritura. Podemos leer de eso en Escrituras como en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, Gálatas, capítulo 3, versículo 2 y versículo 5. Teniendo en cuenta que para que una persona pueda acatar la ley de Dios, darle importancia y sujetarse a ella para conducir su vida, necesita ese nuevo corazón. Pero ese nuevo corazón no se tiene la posibilidad de obtenerlo si no estamos expuestos a la predicación fiel, a la predicación sana de la palabra de Dios. Si estamos expuestos a predicaciones engañosas, distractivas, divertidas, no hay la posibilidad de recibir ese nuevo corazón y tampoco de recibir el Espíritu de Dios para que more en nosotros y a partir de ese nuevo corazón obre con nosotros, capacitándonos para acatar la legislación de Dios en cada área de nuestra vida. De manera que también como padres tenemos el deber de exponer a nuestros hijos a la enseñanza fiel de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que quienes deseen poder disfrutar de su sexualidad de manera sana y saludable, deben disponerse y dedicarse a oír la palabra de Dios, el Evangelio, y deben hacerlo con fe. De la misma manera que un enfermo de cáncer, para ser curado, debe disponerse y dedicarse a aplicarse el tratamiento para curarse, siguiendo las indicaciones dadas por el doctor. Asimismo, quienes deseen ser capaces de obedecer la legislación de Dios para disfrutar su sexualidad de manera sana y saludable, física y espiritualmente, deben disponerse y dedicarse a oír y creer el Evangelio. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en la mayoría del pueblo cristiano en este tiempo es que no sabe qué es el Evangelio. Solo conoce la palabra. Y cuando se le pregunta qué es el Evangelio, la respuesta que dan automáticamente, buenas nuevas, es todo. Pero ¿de qué se tratan esas buenas nuevas? Son pocos los que entienden qué es el Evangelio. La fe en el Evangelio es el poder de Dios que salva del poder del pecado, del poder de la carne y capacita el alma humana, capacita las facultades humanas para entender y obedecer los mandatos de Dios. Así lo afirma la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 8 y Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4. La fe es el poder de Dios que obra transformando el alma de un pecador, librándolo de la esclavitud del pecado, de su incapacidad para oír y obedecer la ley de Dios, y capacitándolo para entender y obedecer la ley de Dios. Este es a grandes rasgos el tratamiento adecuado para enfrentar con éxito las feroces batallas
que crean las fuerzas afectivas sexuales en los seres humanos. Para poder entender lo relacionado con la sexualidad más ampliamente, les recomiendo leer el libro La belleza del noviazgo. Allí, en ese libro, exponemos no todo lo necesario, lo que se necesita comprender para hacer uso correcto de la sexualidad, pero sí lo esencial. Les recomiendo ese trabajo. Está a disposición de ustedes, lo pueden pedir en secretaría. ¿Qué necesita un joven o una jovencita en crisis por causa de sus inclinaciones sexuales y sus afectos? En primer lugar, necesita ser consciente de la naturaleza y la complejidad de su problema y de su necesidad de la ayuda adecuada. Para ello, debe ser informado o informada de su realidad existencial. Debe ser informado o informada de su necesidad de exponerse a la palabra de Dios para su salvación del poder del pecado y de la carne. Cuando se habla de salvación, generalmente las personas piensan en la salvación de la condenación, en la salvación del infierno. Pero de lo primero que los seres humanos necesitamos ser salvos, no es de la condenación por el pecado, es del pecado mismo. Nadie espere que si antes no es salvo del pecado, va a poder ser salvo de la condenación por él. En segundo lugar, nuestros jóvenes, jovencitas y jovencitos necesitan ser conscientes de su necesidad de buscar y rogar la ayuda de Dios. Una de las cosas que también he percibido en los cristianos de estos últimos tiempos es que no saben depender de Dios. No saben que para vivir la vida que necesitamos vivir, la vida que le agrada a Dios, necesitan de Dios mismo obrando desde adentro, desde su interior, desde su corazón. Además de exponerlos a la enseñanza sana de la palabra de Dios, debemos enseñarles a rogarle a Dios sin cansancio que les conceda ese nuevo corazón que necesitan y su espíritu para que sean capaces de obedecer la ley de Dios relacionada con sus sentimientos, su sexualidad y su vida en general. Porque no hay un solo paso que un ser humano pueda dar que agrade a Dios si Dios mismo no está obrando en su ser desde el nuevo corazón. Esto no es un mito, queridos padres, es una realidad. Y una realidad no fácil de entender. Una realidad no fácil de aceptar y creer, pero es una realidad, la única realidad para resolver los problemas existenciales y salir exitosos de en medio de ellos. ¿De qué realidad estoy hablando? De la realidad de acudir a Dios, de rogar a Dios que nos conceda un nuevo corazón, que nos dé su espíritu que obre en nosotros. Nunca podremos agradar a Dios, nunca podremos hacer lo correcto, lo que nos hace bien, sin un nuevo corazón y sin el Espíritu Santo morando y obrando a partir de ese nuevo corazón. Necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios paso a paso para poder salir bien librados de las tempestades que nos causa nuestra propia naturaleza, nuestras propias inclinaciones naturales.
Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25, allí el Señor Jesucristo, mediante una parábola, mediante una analogía, más bien, nos hace conscientes de esa realidad. ¿De cuál realidad? Sin obediencia a su palabra, todo termina en fracaso. Lo que el Señor Jesucristo dice allí es que el que oye su palabra y la hace, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Puede venir tempestades, vientos y ríos, pero la casa permanece. Esa casa es una analogía de la vida del ser humano. El ser humano que no edifica su vida en la palabra de Dios, el que no se conduce paso a paso según la palabra de Dios, fracasa en todo lo que emprenda. Todo lo que hacemos que no sea conforme a la palabra de Dios está condenado al fracaso. Todo, absolutamente todo. No cuenta con la bendición de Dios. Lo que cuenta es con la reprobación de Dios y por tanto está condenado al fracaso. Por eso también Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos exhorta a no andar según nuestra propia prudencia, a confiar en Dios, en su palabra, en todas las cosas que emprendamos. Fuimos hechos para realizar nuestra vida dependiendo del poder de Dios, sujetos a su palabra, es decir, obedeciendo su palabra. No fuimos hechos para realizarnos basados en nuestras propias concepciones y dependiendo de nuestras fuerzas naturales. Fuimos hechos para depender de Dios y vivir exitosamente en obediencia a su palabra. Por eso también leemos en las Escrituras que la ley de Dios es el camino perfecto y bienaventurado el que anda en ese camino. Lo cual también quiere decir que desventurado es todo aquel que no procede según la ley de Dios. Y esto envuelve la sexualidad humana. Debemos concienciar a nuestros hijos que Dios es el único que los comprende en su totalidad, el único que les puede ayudar a entender y a salir bien librados de las batallas que enfrentan en su propio corazón contra las fuerzas naturales de su propio ser. Y que no hay ser en este mundo que los pueda ayudar, ni nosotros mismos como padres los podremos ayudar a salir bien librados de esas batallas, de esas crisis, si ellos no aprenden a depender del poder de la gracia de Dios y de la obediencia a su palabra. Porque Dios es el único que hace lo que ningún ser humano, lo que ningún experto puede hacer. Pero debemos seguir sus instrucciones, como debemos seguir las instrucciones de un médico para tratar los problemas físicos. Porque todo problema está sujeto a unos principios que debemos seguir para resolverlo, ¿cierto que sí? Los problemas de salud. Cada problema de salud tiene un tratamiento específico. Si no lo seguimos, no tendremos resultados. Así son los problemas del alma. Y nuestros hijos necesitan saber eso. Si no van al único que tiene la cura para sus problemas existenciales y se proponen, se determinan a conocer y a obedecer su palabra milimétricamente, no hay nadie que los pueda salvar. Ni el amor de la mamá, ni el rigor del papá los puede salvar. En tercer lugar, nuestros jovencitos necesitan ser conscientes del resultado o consecuencias de negarse a buscar la ayuda de Dios y negarse a seguir sus instrucciones. Debemos hacerlos conscientes de eso.
si no acuden a Dios y aprenden a obedecer su palabra, no hay otra manera para que ellos sean capacitados con el fin de que puedan salir exitosos de las batallas de su corazón contra la ley de Dios. Esas batallas en las que sus tendencias pecaminosas de su sexualidad le ponen. Porque todo el que vive en contra de la ley de Dios se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuál enemigo de Dios podrá salir bien librado? Lo peor que puede hacer un ser humano es vivir en rebeldía contra Dios. A los hijos que se rebelan contra sus padres no les va bien. ¿Cómo le puede ir bien a alguien que se rebela contra su creador y sustentador? Nuestros hijos deben saber que su carne les propone una guerra contra la ley de Dios, una guerra constante. Pero también deben saber que nadie ganará una guerra contra Dios jamás. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 9. El Salmo 2 nos habla de una rebelión universal contra Dios, intentando quitarse de encima la influencia de Dios. Es un intento que todo ser humano hace, y el mundo entero se confabula sistemáticamente con la intención de sacar a Dios de la historia humana. ¿Lo podrá lograr? El Salmo 2 nos dice lo que sucederá, lo que va a suceder con esa rebelión que se está levantando, que el ser humano inició desde el Edén y que sigue intentándolo. ¿Pero qué dice Dios ahí en el Salmo 2? Se reirá de ellos. Nunca un individuo, ni la humanidad entera, saldrá bien librada de una batalla contra Dios. Jamás. En todo caso, lo sabio, lo sensato, es rendirnos a los pies de Dios. Como padres y como hijos, la única alternativa saludable es rendirnos como padres y como hijos a los pies de Dios, suplicándole su misericordia, suplicándole su gracia, suplicándole primero que nos perdone por las tantas ofensas que ya hemos cometido contra Él, pero también suplicándole que nos libre del pecado que nos ha esclavizado y nos ha hecho enemigos de Él, que nos ha puesto a vivir en contra de Dios como si pudiésemos vencerlo en algún momento. Luego de ser conscientes de estas realidades y de la responsabilidad que tienen nuestros hijos con su propio ser ante Dios, con su sexualidad y todas las áreas de su vida, debemos advertirlos de las múltiples consecuencias desastrosas de tomar el camino contrario al trazado por Dios para el bienestar aquí y en la eternidad. Si ellos no acatan la instrucción de Dios, ya siendo casi adultos, no nos queda otra alternativa que dejarlos en libertad, para que bajo su propia responsabilidad tomen el camino que les parezca mejor y asuman las consecuencias de las decisiones y de sus actos. Porque no los podemos encerrar, ni podemos convertirnos en policías andando detrás de ellos para que no metan las patas, como decimos vulgarmente nosotros. Una vez nos hacemos conscientes de estas realidades, si no quieren acatarlas, nada más podemos hacer. Una medida que podríamos hacer es encerrarlos en una jaula y echarles candado. Pero aún estando encerrados, ellos continuarán pecando con sus cuerpos, con sus almas contra Dios
y no tendremos resultados saludables a favor de ellos. Nuestros hijos deben saber que en la tierra no hay cuidador que les pueda librar de su rebeldía contra Dios y mucho menos que les pueda librar del enojo de Dios por su desobediencia. Y en cuarto lugar y último, como padres tenemos el deber de concienciar a nuestros hijos de no alimentar sus deseos naturales de manera indebida. Y nosotros debemos evitar proveerles alimento para esos deseos naturales. Nuestros hijos deben ser conscientes que si desean que sus inclinaciones sexuales no les dominen, que si desean que sus inclinaciones no les arrastren al desastre, no deben alimentarlas con imágenes, canciones o conversaciones incorrectas al respecto, ni fantasías imaginarias. Hacer estas cosas es como ponerle leña al fuego. Las Escrituras mandan que no proveamos para los deseos carnales. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. La Escritura dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. Pero cuando un jovencito o cualquier persona alimenta su mente con imágenes sexuales o con canciones que instan a la sexualidad, a la actividad sexual, o se involucra en conversaciones sobre el tema, o simplemente se aísla a fantasear en su mente, está alimentando a su propio enemigo, al enemigo que lo va a arrastrar al desastre. Como padres, tenemos ese deber de ayudarle a nuestros hijos a entender qué no deben hacer para no alimentar a su propio enemigo, para no alimentar al monstruo que lo está devorando. Hemos percibido que hay muchos niños expuestos a la pornografía. Los padres tenemos la obligación de enseñarles a identificar ese tipo de cosas y a que aprendan a defenderse de ellas. Ustedes saben que la pornografía hoy es algo que uno encuentra en todas partes, en las propagandas de televisión. La mayoría de las canciones son pornográficas. Sabemos que nuestros hijos escuchan a escondidas canciones indebidas, ven imágenes indebidas, alimentando su sexualidad. Y por eso los vemos también involucrados a edades tempranas en besos, en noviazgos que ellos no comprenden ni saben manejar. No obstante, buscan lugares apropiados para ejercitar lo que han aprendido, no sé de qué manera. Y termino con esto. Queridos padres, necesitamos la ayuda de ustedes para poder trabajar y contrarrestar en alguna medida esas fuerzas que se están apoderando de nuestros hijos a edades muy tempranas. Y no es con rejo que se va a controlar, es orientándolos, enseñándoles la verdad en cuanto a estas cosas. Los problemas no los creamos aquí, queridos padres. Cada niño viene con sus propios problemas. Aquí florecen, aquí se ponen en evidencia, pero aquí no promovemos ningún vicio, ninguna inclinación pecaminosa. Procuramos restringirla, controlarla al máximo. No obstante, hay casos
que casi se nos salen de las manos. Y algunos padres nos abordan como si nosotros fuésemos los que estuviésemos promoviendo esas tendencias, esas conductas, o como si fuesen los otros los malos. Cada padre debe ser consciente que en el corazón de su hijo, por más hermoso y querido que sea, hay una tendencia pecaminosa, hay una tendencia rebelde en contra de Dios y todas las normas establecidas por Dios. De eso debemos hacerlos conscientes y mostrarle, mire, esa conducta no es producto de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Esa conducta es producto de la influencia de Satanás sobre su vida, para que ellos sepan de dónde vienen las actitudes, las inclinaciones y a dónde les puede llevar a cada uno. Gracias, queridos padres, por la asistencia, por la atención, y les rogamos mucha oración a los creyentes a favor de este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos, que queremos sacar adelante y dejarlo como legado a los hijos de nuestros hijos. Estamos orando por eso. No sabemos de dónde vamos a sacar recursos. Rogar que toque el corazón de algún rico que nos quiera donar para una propiedad para el colegio, que podamos dejar a los hijos de nuestros hijos como herencia, pero no solo por eso, por la propiedad, sino porque siempre tengamos maestros dispuestos a dar la vida por el alma de nuestros muchachos, a trabajar al máximo por el ministerio enfocado en salvar las almas de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos regalando en parte la educación, porque es muy barata las pensiones que estamos cobrando acá en comparación con otros lugares donde no hay ni el más mínimo esfuerzo en ayudarles a los estudiantes a entender su vida a la luz de la revelación de Dios. Nosotros trabajamos aquí con todo lo que Dios nos ha dado, con el fin de ayudarles a ustedes a criar a sus hijos para el reino de Dios. Ese es nuestro empeño y rogamos la gracia de Dios para eso. La Escuela de Paternidad Bíblica o Conforme al Corazón de Dios es un recurso creado por el Instituto Cristiano Tierra Prometida para ayudar a los padres en general a comprender esta maravillosa y fundamental tarea de educar a los hijos en principios y valores sanos y fuertes. No hay principios y valores más sanos, valiosos y fuertes que los principios y valores del reino de Dios. Suscríbase a este canal y aproveche las exposiciones que estamos subiendo constantemente. Estamos ubicados en la calle 53, número 839, León 13. Llámenos al teléfono 314-217-7796. Con gusto le atenderemos.